Su voz era un trueno que estremecía estadios. Su sombrero charro y su traje de mariachi se convirtieron en símbolos de México ante el mundo. Vicente Fernández, conocido como el rey de la música ranchera, no solo fue un cantante, fue la encarnación de una tradición, el ídolo que llevó el género ranchero a la cima y que se ganó el corazón de millones. Con más de 80 álbumes, innumerables premios, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y conciertos que llenaban plazas enteras, Chente fue mucho más que un artista. Fue un mito viviente. Para muchos, su voz representaba la esencia de México, el orgullo de un pueblo y la nostalgia de quienes estaban lejos de su tierra. Pero detrás de la corona del rey se escondían sombras. A lo largo de su vida y tras su muerte, Vicente Fernández fue señalado por comentarios polémicos, acusaciones de acoso y decisiones que empañaron la imagen impecable que construyó en los escenarios. Su legado, aunque glorioso, quedó marcado por la dualidad entre el ídolo intocable y el hombre real, con errores humanos y controversias públicas. La paradoja es inevitable. El hombre que cantaba al amor, a la fidelidad y al orgullo mexicano, también fue criticado por actitudes machistas, infidelidades y declaraciones que generaron indignación. El mismo artista que unió generaciones con su música dividió opiniones en los últimos años de su vida. Esta es la historia de Vicente Fernández, el rey que conquistó al mundo con su voz, pero que también enfrentó polémicas que ponen en duda la perfección de su corona. Vicente Fernández Gómez nació el 17 de febrero de 1940 en Huentitán el Alto, un pequeño poblado en Guadalajara, Jalisco. Hijo de Ramón Fernández y Paula Gómez, creció en un ambiente humilde donde la música ranchera era parte de la vida cotidiana. Desde niño soñaba con convertirse en cantante, inspirado por ídolos como Pedro Infante y Jorge Negrete. A los 8 años recibió su primera guitarra y empezó a practicar de manera autodidacta, descubriendo poco a poco la potencia de su voz. La infancia de Vicente no fue fácil. Su familia enfrentaba dificultades económicas, lo que lo obligó a trabajar en distintos oficios desde joven: albañil, pintor, mesero. Aún así, su pasión por la música nunca se apagó. Participaba en concursos de aficionados y cantaba en restaurantes, bodas y cantinas, ganándose un lugar en la escena local gracias a su carisma y su capacidad vocal. El contexto cultural de México en los años 50 y 60 fue decisivo para su destino. La música ranchera era el género que representaba al país, pero los grandes ídolos de la época, como Pedro Infante, Jorge Negrete y Javier Solís, habían fallecido trágicamente, dejando un vacío en el corazón del público. Ese espacio sería ocupado por un joven jalisciense que, poco a poco, se abriría paso hasta convertirse en el rey. En 1966 llegó la gran oportunidad. Tras la muerte de Javier Solís, fue llamado para firmar un contrato con CBS México, hoy Sony Music. Su primer gran éxito fue Tu Camino y el Mío, seguido de clásicos como Volver, Volver y El Rey, canciones que lo consagraron como la nueva voz de la ranchera. Con su estilo inconfundible, traje de charro y presencia imponente, Vicente Fernández se convirtió en heredero de la tradición de los grandes ídolos de la época de oro. La familia siempre fue parte central de su vida. En 1963 se casó con María del Refugio Abarca, conocida como Doña Cuquita, con quien tuvo 4 hijos: Vicente Jr., Gerardo, Alejandro y Alejandra. Su matrimonio duró casi 6 décadas, aunque estuvo marcado por rumores de infidelidades. Pese a las polémicas, Cuquita siempre se mantuvo como su compañera inseparable. Con los años, Vicente no solo fue un cantante, también un empresario y actor. Protagonizó más de 30 películas en las décadas de los 70s y 80s, muchas de ellas inspiradas en su propia imagen de charro valiente y hombre del pueblo. En la pantalla, al igual que en los escenarios, cultivó el mito del mexicano fuerte, orgulloso y apasionado. Su fama creció de manera imparable. Llenó el Madison Square Garden en Nueva York, fue aclamado en Sudamérica y recibió innumerables premios, entre ellos Grammys y Latin Grammys. En 1998 inauguró su propio rancho, Los Tres Potrillos, que se convirtió en su refugio personal y en un símbolo de su éxito. Hasta ese momento la historia de Vicente Fernández parecía la de un hombre que, desde la pobreza, conquistó el mundo gracias a su voz y su disciplina. Era el ídolo intocable,
el rey de la música ranchera que mantenía viva la tradición y se ganaba el respeto de todas las generaciones. Pero con el paso del tiempo, y especialmente en los últimos años de su vida, las sombras comenzaron a aparecer. Sus declaraciones polémicas, los rumores de acoso y las tensiones familiares pusieron en duda la perfección de su figura. Y es ahí donde comienza la otra cara de la historia, la del mito que, aún siendo grande, también cargaba con errores humanos. La carrera de Vicente Fernández fue una mezcla de gloria desbordante y polémicas que mancharon, en parte, la corona del rey de la música ranchera. Desde finales de los 60s hasta los 90s, Vicente construyó un imperio musical. Su voz poderosa, capaz de transmitir tanto orgullo como melancolía, convirtió canciones como Volver, Volver, Por tu maldito amor y Mujeres divinas en himnos populares. Sus conciertos se volvieron rituales multitudinarios, donde el público coreaba de pie, entre lágrimas y tequila. En cada presentación, reafirmaba su promesa: mientras ustedes no dejen de aplaudir, su gente no deja de cantar. Esa entrega lo hizo eterno en la memoria colectiva. Su vida artística alcanzó la cima en los años 70s y 80s, cuando no solo llenaba plazas y estadios, sino que también protagonizaba películas que reforzaban su imagen de charro orgulloso y defensor de los valores mexicanos. En pantalla, al igual que en los escenarios, representaba la figura del hombre fuerte, viril y noble, que se sacrificaba por la familia y el amor. Pero con el tiempo, la imagen del ídolo comenzó a mostrar grietas. En lo personal, fue señalado por infidelidades a su esposa, Cuquita, aunque ella permaneció a su lado durante casi 60 años. Además, sus hijos también estuvieron en el centro de controversias. Vicente Jr. fue víctima de un secuestro en 1998 que estremeció al país, mientras que Gerardo y Alejandro protagonizaron disputas mediáticas que pusieron a prueba la unión familiar. En lo público, los últimos años de Vicente estuvieron marcados por polémicas. En 2019, durante una entrevista, rechazó someterse a un trasplante de hígado porque temía que el donante fuera un homosexual o un drogadicto. Sus palabras generaron indignación y lo colocaron en el centro de la crítica por homofobia. Poco después, surgieron acusaciones de acoso cuando se difundieron videos en los que parecía tocar inapropiadamente a fans durante fotografías. Aunque él pidió disculpas y aseguró que no lo hizo con mala intención, el daño a su reputación ya estaba hecho. A pesar de esas controversias, su legado musical siguió intacto. Alejandro Fernández, su hijo, continuó su camino en la música, y Vicente fue visto como el patriarca de una dinastía artística que parecía destinada a mantener viva la tradición ranchera. El ocaso de su vida llegó en agosto de 2021, cuando sufrió una caída en su rancho Los Tres Potrillos y fue hospitalizado de emergencia por una lesión en la columna cervical. Pasó meses en terapia intensiva y el país entero siguió día a día los reportes médicos. El 12 de diciembre de 2021, Día de la Virgen de Guadalupe, falleció a los 81 años. Su muerte fue golpe nacional. Miles acudieron a despedirlo en su rancho, donde su cuerpo fue velado con mariachi, lágrimas y aplausos. El viaje de Vicente Fernández es el de un hombre que lo tuvo todo: la voz, la fama, el amor del pueblo y la corona del género ranchero. Pero también el de un ídolo que enfrentó polémicas que mancharon la pureza de su imagen. Su vida fue un corrido de gloria y caída, de pasión y errores, que lo convirtió no solo en un mito, sino en un personaje profundamente humano. La muerte de Vicente Fernández dejó un vacío enorme en la música mexicana, pero también desató una avalancha de reflexiones sobre las sombras que acompañaron su reinado. Porque detrás de la figura impecable del charro orgulloso había un hombre con errores humanos, polémicas públicas y contradicciones que, al salir a la luz, empañaron la perfección del mito. Uno de los momentos más oscuros en su vida pública ocurrió en 2019. Durante una entrevista, reveló que había rechazado un trasplante de hígado porque no sabía si el donante podía ser homosexual o drogadicto. Sus palabras generaron una oleada de críticas por homofobia y prejuicio. Para muchos, ese comentario mostró un rostro conservador y machista que contrastaba con la imagen del ídolo cercano al pueblo. La disculpa posterior no logró borrar la huella del escándalo. Las acusaciones de acoso también golpearon su legado.
Videos difundidos en redes sociales mostraban a Vicente tocando inapropiadamente a mujeres durante sesiones de fotos. Aunque él alegó que nunca tuvo mala intención y que fue un malentendido, la indignación fue inmediata. Muchas mujeres lo señalaron como ejemplo de una cultura de abuso normalizada por décadas en la industria del espectáculo. En lo personal, su matrimonio con Cuquita, aunque duradero, estuvo rodeado de rumores de infidelidades. Vicente nunca negó sus aventuras e incluso en entrevistas declaró que era hombre y tenía sus debilidades. Para algunos, esa sinceridad era prueba de autenticidad. Para otros, una contradicción con las canciones que exaltaban la fidelidad y el amor eterno. Su familia también enfrentó sombras. El secuestro de su hijo Vicente Jr. en 1998, donde le amputaron 2 dedos para presionar el pago de un rescate, fue uno de los episodios más terribles de la familia Fernández. A pesar de superar la tragedia, la herida quedó grabada en la memoria pública. Además, sus hijos Gerardo y Alejandro protagonizaron disputas y rumores que añadieron tensión a la dinastía del rey. El clímax emocional llegó en sus últimos meses de vida. Tras la caída en su rancho Los Tres Potrillos en 2021, fue ingresado de emergencia en terapia intensiva. Millones siguieron su estado de salud como si se tratara de un miembro más de la familia. Durante semanas, México vivió entre la esperanza y la angustia. Finalmente, el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, su voz se apagó. Para muchos, la coincidencia fue simbólica. Vicente, devoto de la Virgen, partió en su día más sagrado. Su funeral fue un espectáculo de dolor y devoción. Miles de personas acudieron al rancho para despedirlo con música de mariachi, aplausos y lágrimas. La transmisión fue vista en todo el país y en el extranjero, confirmando que, a pesar de las polémicas, el pueblo lo seguía amando. Sin embargo, las discusiones sobre sus declaraciones, acusaciones y estilo de vida continuaron dividiendo opiniones sobre la verdadera dimensión de su legado. La verdad oscura de Vicente Fernández no está en negar su grandeza, sino en aceptar sus contradicciones. Fue un ídolo que llevó la música ranchera a lo más alto, pero también un hombre que cometió errores, que vivió según códigos machistas de otra época y que enfrentó cuestionamientos éticos en tiempos modernos. Esa tensión entre la gloria y la controversia es lo que convierte su historia en un relato profundamente humano. El clímax de su vida no fue su última canción, sino la dualidad con la que será recordado, como el rey de la música ranchera que unió generaciones con su voz, y como el hombre real cuyas sombras se hicieron visibles cuando la corona ya estaba asegurada. Desde la mirada de Fama MX, la historia de Vicente Fernández es la de un hombre que, con su voz y su presencia, se convirtió en símbolo de México, pero cuya figura no puede entenderse sin reconocer también las polémicas que lo rodearon. Por un lado, su grandeza es indiscutible. Fue el último gran ídolo de la música ranchera, heredero de una tradición que comenzó con Jorge Negrete, Javier Solís y Pedro Infante. Convirtió cada canción en una declaración de identidad, orgullo por la tierra, pasión por el amor y nostalgia por lo perdido. Para millones de mexicanos dentro y fuera del país, Chente era la patria hecha música. En bodas, funerales, fiestas y serenatas, su voz se volvió indispensable. Pocos artistas han tenido ese nivel de conexión emocional con su pueblo. Además, supo mantener viva una tradición en tiempos donde otros géneros dominaban. Mientras el pop y el rock acaparaban la industria, Vicente defendía la ranchera con su traje de charro y su mariachi, sin ceder a las modas. En ese sentido, su carrera fue un acto de resistencia cultural. Pero junto a la gloria están las sombras. Sus declaraciones homófobas y los videos en los que aparece tocando inapropiadamente a mujeres mostraron una cara incómoda, recordando que incluso los ídolos más amados son hijos de su tiempo y portadores de prejuicios. La sinceridad con la que aceptaba sus infidelidades y sus debilidades de hombre reflejaban un machismo normalizado que hoy resulta inaceptable. También está el tema de su dinastía. Aunque sus hijos, especialmente Alejandro, heredaron parte de su talento, las tensiones y escándalos familiares dejaron claro que no todo en el Imperio Fernández era armonía. Eso contrastaba con la imagen de familia unida que Vicente siempre quiso proyectar. En Fama MX creemos que lo que hace a Vicente Fernández tan fascinante es precisamente esa dualidad. Fue un rey, pero también un hombre con errores.
Su legado musical es eterno, pero su figura personal despierta debates sobre cómo debemos recordar a quienes, siendo genios en su arte, también cargaron con actitudes cuestionables. La lección de su historia no es borrar sus sombras, sino mirarlas de frente, reconocer que detrás del mito había un ser humano con virtudes y defectos, y aceptar que a veces la grandeza artística convive con contradicciones morales. Vicente Fernández seguirá siendo recordado como el rey de la música ranchera, pero también como un reflejo de las luces y sombras de la cultura mexicana. Y quizá esa mezcla es lo que lo hace eterno, porque en él caben tanto el orgullo como la crítica, tanto el amor incondicional de su público como las preguntas incómodas sobre su comportamiento. El 12 de diciembre de 2021, mientras los mariachis entonaban Volver, Volver en el rancho Los Tres Potrillos, miles de personas lloraban la partida del ídolo que los había acompañado durante décadas. Vicente Fernández se fue en el Día de la Virgen de Guadalupe, como si su despedida estuviera escrita en el destino, y dejó a México entero con el corazón en la mano. Su legado musical es monumental. Con más de 80 álbumes, más de 50 millones de discos vendidos y canciones que forman parte del ADN cultural mexicano, Vicente se convirtió en símbolo de identidad para varias generaciones. Su voz sigue sonando en cada fiesta, en cada serenata y en cada momento en que un mexicano quiere recordar su tierra desde lejos. Pero la nostalgia por Vicente no es solo musical. En él, millones vieron a un padre, a un abuelo, a un charro orgulloso que representaba lo mejor de México. Su figura trascendió fronteras y lo convirtió en embajador cultural, amado en Estados Unidos, América Latina y más allá. Al mismo tiempo, las polémicas que lo rodearon no desaparecen. Sus declaraciones y actitudes generan debates sobre cómo debemos recordar a los ídolos. ¿Debemos quedarnos solo con la música o también mirar sus errores? Esa tensión acompaña su memoria y lejos de debilitarla, la hace más compleja y humana. Lo cierto es que Vicente Fernández seguirá siendo eterno. Su voz está grabada en la memoria colectiva, y sus canciones seguirán entonándose mientras exista un mariachi en México. Fue un hombre con luces y sombras, un ídolo amado y criticado, pero sobre todo, un artista que logró lo que pocos, convertirse en parte inseparable del alma de un pueblo. Porque hay historias que nunca se cierran del todo, y la de Vicente Fernández es una de ellas. Mientras alguien cante El Rey con el corazón, Chente seguirá vivo, sentado en su trono eterno, con la corona de la ranchera brillando sobre su recuerdo.